Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hemos venido haciendo una serie de entrevistas con empresarios importantes de la región que se han destacado porque han sido promotores o creadores de empresas o han desarrollado empresas ya existentes y las han llevado a unos grandes niveles de competitividad y de productividad, tanto nacional como internacionalmente. A esos empresarios les preguntamos siempre sobre dos cosas, sobre la empresa y sobre la educación, que son dos temas importantes, especialmente en esta coyuntura, porque cuando uno analiza lo que la gente está pidiendo, siempre es o educación o trabajo. En esta ocasión hemos invitado al ingeniero industrial Juan Ramón Guzmán. Juan Ramón es un ingeniero industrial de Louisiana State University, ha sido toda su vida un empresario, ha creado una empresa que hoy es muy importante que se llama Belleza Express, de la cual hoy es socio y presidente de su junta directiva, pero además ha participado en muchas juntas directivas, tanto en el sector público como en el sector privado y especialmente en el sector gremial. Bienvenido, Juan Ramón, a Charlas en la U, y yo quería empezar por preguntarle quién es Juan Ramón Guzmán, cuál fue su trayectoria profesional, cómo llegó un estudiante de ingeniería a convertirse en empresario. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes, oyentes. Yo soy primero mi papá, papá y mamá, papá de aquí del Valle, papá bayuno, mi mamá es de Bogotá, pero se vino a vivir acá al Valle cuando ella tenía 17 años y había casado con mi papá. Somos 7 hijos. Mi papá, como diría yo, una persona de un gran corazón, pero yo diría algo, en algunas cosas no fue muy responsable. Mi mamá, una persona también de una generosidad infinita. Fue la persona que cuando yo tenía 10 años, mi papá prácticamente pues, se fue de la casa, terminó mi mamá educándonos a nosotros 7 hijos, yo soy el quinto. Yo soy una persona, pues, como dicen, fruto de un trabajo, yo creo que tal vez de lo que se vive en muchos hogares colombianos. A mí me tocó ver a mi mamá trabajar de sol a sol, me tocó ver a mi mamá de los lunes a las 5 de la mañana hasta los sábados a las 9 de la noche trabajaba, tenía un pequeño almacén en el norte de la ciudad, un almacén donde mi mamá vendía prácticamente productos cosméticos. Y yo salía del colegio a acompañar a mi mamá. Yo estudiaba en el Bermans, cuando el Bermans estaba en el Centenario, yo salía a acompañar a mi mamá. A mí normalmente salíamos a las 4:30 y a mí me daba mucha preocupación cuando le tocaba regresarse sola. Pasamos muchísimas dificultades, especialmente a partir de los 10 años, y siempre me he considerado un gran miembro de familia, muy apegado a mis hermanos, a mi familia, a mi casa. Hoy tengo 3 hijas, Gabriela, María y Emilia. Mi señora se llama María Emilia, llevamos ya 21 años casados, y soy una persona que desde el primer día que cuando me gradué, yo estoy en Estados Unidos porque mi mamá con un esfuerzo me dijo: yo quiero que usted aprenda a hablar inglés. Incluso yo pasé esos exámenes de inglés que había que entrar, habiéndome graduado en un colegio, digamos, de jesuitas, donde también tuve una gran formación social. Entonces me gradué, inmediatamente entro a la universidad. Yo casi no entendía lo que decía mi mamá. Me dijo: váyase para allá, yo hago el esfuerzo, usted mire a ver también cómo se ayuda allá, pero conozca otro país, aprenda a hablar inglés, y después si quiere se regresa a Colombia. Así fue, yo me gradué a los 5 años, me regresé para Colombia. Mi deseo nunca fue quedarme allá, mi deseo era venir a Cali. Adoro Cali, es mi ciudad, es mi región. Soy ingeniero y empecé a trabajar ahí, Oscar, como asistente del vicepresidente de planta de producción de Varela, cuando Varela era una compañía de jabones que posteriormente, pues algunos de ustedes conocerán, la compró Unilever. Ahí trabajé 10 años, ahí hice mi carrera. Es curioso que mencione en esa historia tan bonita que su mamá trabajaba en el almacén donde el almacén que tenía vendía cosméticos, porque entiendo que Belleza Express, que es hoy una gran empresa, nació como una distribuidora de cosméticos. ¿Cómo fueron esos orígenes de Belleza Express y dónde vio usted
o si fue a través del trabajo de su mamá o de otra cosa, la oportunidad de mercado que había allí. Sí, sí, evidentemente yo desde que empecé a trabajar quería de alguna forma buscar la forma de ser empresa. Mi mamá, yo le había visto a mi mamá crear ese almacén, la había visto trabajar, educarnos a nosotros fruto de ese trabajo. Y yo cuando trabajaba, yo siempre estaba buscando oportunidades, siempre. Yo trabajaba y hacía muy bien mi trabajo, rápidamente llegué a ser gerente comercial, después arrancamos una nueva compañía, yo tenía 28 años, me ofrecen la gerencia general de esa compañía. Y ahí aprendí muchísimo, pero siempre era buscando oportunidades. Yo tuve negocios de comida rápida, monté taller de confecciones, compraba casas viejas y los fines de semana remodelaba, me fui a sembrar palma africana con un hermano y unos amigos míos a Tumaco. Allá me quebré en Camarones a los 29 años, me quebré y me tocó ir a decir a los Varela, pues porque yo vivía era de mi sueldo. Le dije, a mí, yo había vendido mi carro para hacer mi primer negocio. Mi mamá me regaló el carrito que ella tenía. Le dije, mamá, ¿cómo le? No, arranca con ese carro, lo vendí y anduve 6 años en taxi. Yo me iba a la compañía y andaba en taxi, iba y venía. Hasta un día tengo una historia muy chistosa porque me tocó ir en ese momento había una compañía alemana que se llamaba Hecht. Y me dice, y entonces yo salía con el vicepresidente de Hecht y mis jefes, que eran los Varela, vieron que yo salí en taxi con él, y entonces me dijeron, pues que usted ya lleva 6 años, el cargo que usted tiene, usted no puede andar pues en taxi, porque eso pues digamos, no era como muy bien visto. Y yo le dije, pues no importa, él me conoce, y nos fuimos, y ahí fue, de ese almuerzo sale la idea de una compañía que después al año me dicen que porque yo, y veo la idea de crear una compañía nueva de productos químicos tensoactivos, materias primas para compañías multinacionales, fabricantes de detergentes, en ese caso como otras empresas pues que conocemos, del sector de detergentes, y también eventualmente pueda llegar a ser un proveedor de Varela, y veo esa oportunidad, le presento, me ofrecen la gerencia general y termino montando una planta en Manizales. Y en ese proceso, ahí ya me dan carro. Ahí me dan carro y me dicen que si usted no tiene plata, porque yo me había ido a Tumaco, me quiebro y le digo a los Varela, mire, seguramente me van a embargar el salario, pero entiéndame, yo pues mi deseo era esto, me había metido en un negocio de camarones y apenas tenía el 10%. Y yo no me había casado, yo ya tenía 30 y pico años, mis amigos todos se habían casado, pero yo no tenía la forma de cómo hacerlo y me metí en cuanto negocio pude. Como digo, tuve todo tipo de negocios y ya a comienzos de los 90, cuando llega la apertura, yo sí veo una oportunidad con un primo hermano mío, que es mi socio con el que fundamos la compañía. Él vivía en Bogotá y que tenía mucho que ver con lo de Varela, porque era aseo y cuidado personal, y arrancamos fue con la distribución de una marca exclusiva de shampoo. En el año 90, que era una marca americana, conseguimos esa distribución y ahí nos metimos vendiendo un producto que es henna. Y vendía, yo me la pasé, yo caminé San Andresito, el pasaje Cali, me fui a Buenaventura, abrimos la plaza, porque nosotros pues realmente, él estaba en Bogotá y yo acá, y empezamos a abrir, me fui para el eje cafetero, nos repartimos el país en dos, y hice todas las antesalas, hice el curso de vendedor que había que hacer, pero eso lo disfruté mucho. Parece que en la historia de los empresarios exitosos siempre tiene que haber una o dos quiebras, eso es parte del proceso de aprendizaje. ¿En qué momento Belleza Express despega como empresa? Ustedes empiezan como una comercializadora, luego deciden empezar a producir sus productos y venderlos en el mercado nacional. ¿En qué momento se produce un despegue que haga pensar que la empresa va a ser exitosa? Muy buena pregunta, Oscar. Eso fue exactamente en el año 2000. Yo me retiro de Varela en el año 93, diciembre del 93. En medio de grandes dificultades ese año se había muerto mi papá, un hermano mío también se había matado en un accidente, en un negocio que también había arrancado yo, donde era socio pequeño y donde todavía tengo un porcentaje muy pequeño de banano. Nos fuimos a sembrar banano en Santa Marta con los mismos que estábamos sembrando palma africana en Tumaco, y que me había metido en los camarones, y mi hermano se va a traer con nosotros. Ese año fue muy duro, y ese año yo tomo la decisión de independizarme. Y ahí arrancamos, como tú dices, Oscar, como distribuidores, pero en el año 2000, ya a los 7 años, yo arranco en el barrio obrero. En el barrio obrero, cerquita de Varela, abrí mi compañía. De hecho, me llamaba mucho la atención, porque cuando yo llegué al barrio obrero, entonces todo el mundo me decía que ese sitio era peligroso, no sé qué, y entonces por la noche, yo cuando salía en el carro, yo salía a las 9, 10 de la noche, una vez me dijeron, vea, tenga cuidado con ese señor de allá, que ese señor es peligroso, no sé qué, y yo lo llamé, y le dije, venga, yo voy a estar aquí trabajando. Yo necesito es que usted
me cuide a mí, me ayude, porque yo vengo aquí a hacer una compañía, éramos 5 personas y que usted nos ayude, y por qué no nos cuida a veces, ninguno tenía carro. Yo ya tenía un carro que en ese momento, yo era el único que tenía carro porque cuando yo me voy de Varela ellos me regalan el carro como bono. Y entonces él me cuida el carro, pero ya en el año 2000 ahí estuvimos 7 años y ahí tuve todas las experiencias de ese señor. Después me lo quise traer a trabajar porque yo en el año 2000 con la crisis que hubo de todo el sector financiero, nosotros en ese año vimos la oportunidad que si nosotros no teníamos nuestras propias marcas no podíamos hacer nada. Nosotros dependíamos de unas marcas que a veces nos quitaban la distribución, nos daban la distribución y entonces no teníamos mucho, digamos, pues no teníamos el control de la compañía, habíamos ido creciendo, ya a nivel nacional habíamos logrado entrar a las principales ciudades del país. Yo cuando viajaba, por ejemplo, siempre buscaba para no pagar hotel, que si tenía algún amigo allá que me invitara pues para ahorrarnos el hotel, o sea, historias de eso tengo muchas. Pero fue en el año 2000 cuando nosotros compramos en el sur de Cali, que es donde nosotros estamos, en la vía Cali-Jamundí, nosotros compramos lo que era una compañía que se llama Universus, que estaba metido en el negocio de aseo y cuidado personal. Nosotros realmente más que nosotros lo que fabricamos son productos de aseo y cuidado personal. Por ejemplo, Arrurú es una marca nuestra y ahí compramos la marca Arrurú. Es interesante conocer cómo son cómo es la trayectoria de los empresarios y cómo han sido la trayectoria de las empresas para demostrarle a la gente que a veces tiende a tener temores de embarcarse en las aventuras empresariales, que la cosa no es fácil, que hay que partir de abajo y hay que tener grandes ilusiones y aprovechar las oportunidades. Para continuar hablando de la trayectoria y de las ideas que tiene Juan Ramón Guzmán como empresario, vamos a hacer primero una pausa. Reanudamos el programa de Charlas en la U, en el cual estamos entrevistando al ingeniero Juan Ramón Guzmán, presidente de la Junta Directiva de Belleza Express, empresa que él creó desde cero. Y habíamos hablado de su desarrollo y yo quisiera preguntarle, la marca distintiva de Belleza Express es que ha logrado construir unos nichos de mercado con productos propios en el mercado nacional y ahora en el mercado internacional. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso lo iniciamos nosotros, Oscar, en el año 2000. Evidentemente, cuando nosotros compramos esa compañía que se llamaba Universus, nosotros adquirimos una marca pues, que hoy es una marca líder en el mercado a nivel nacional, que es Arrurú. En ese momento era una marca muy pequeña. Pues de mi experiencia que había tenido en Varela, también había visto una empresa nacional compitiendo con multinacionales. Empezamos nosotros en ese momento, pues nuestro reto era desarrollar esas marcas, era consolidarnos en el mercado nacional, era seguir creciendo en las ciudades. Nosotros veníamos de ser una compañía, como te explicaba ahora, de cero, pues que arrancamos, éramos 4 personas y ya en el año, eso fue en el año 93, 94, ya en el año, en el año 99 ya éramos 70 personas. Y fuimos creciendo y en esa adquisición, cuando empezamos a desarrollar nuestras propias marcas, pues nuestro mayor reto era competir con esas empresas multinacionales en el mercado local. Y evidentemente empezamos a trabajar, a ser muy diferenciados, a entender muy bien al consumidor nuestro, a entender qué era lo que el consumidor quería. No queríamos parecernos a una marca, queríamos ser una marca que ofreciera algo diferente a lo que había en el mercado. Que nuestras marcas también tuvieran un distintivo, que ofrecieran un valor diferente y entendiendo muy bien las necesidades a lo que había. Y siempre nos posicionamos con las marcas con una excelente presentación, con una calidad de producto. En eso siempre nos exigíamos mucho y en su presentación comunicábamos mucho lo que queríamos que la gente sintiera y viera cuando veía nuestras marcas, y así empezamos a posicionar muchas marcas, empezamos a crecer. Yo diría que en el sector de aseo y cuidado personal somos de las compañías que más ha crecido en los últimos, si no la que más ha crecido en Colombia en los últimos 20 años. Fuimos desarrollando, nos fuimos metiendo en otras categorías. Hoy tenemos pues otras marcas como pues muy conocedores, que se conocen mucho. Terminamos comprando Menticol, donde estamos haciendo unos procesos de desarrollo muy interesantes. También nos metimos en jabones líquidos, donde hemos sido líquidos. También somos líderes en Colombia con la marca nuestra que se llama Aromasense. En fin, hemos metido en depilación, tenemos otras marcas y nos fuimos metiendo en diferentes sectores, en repelente, en depilación, en shampoo.
Y ahí hemos ido construyendo, ahorita estamos con un proyecto muy interesante de hacer una extensión dentro de todo un tema de bienestar, de productos que aporten bienestar a la gente, muy en línea con lo que hemos hecho. Y ahí empezamos a desarrollar marcas, a posicionarlas en el mercado, a entrar ya en otros tipos de canales, a tener excelentes aliados, tenemos muy buenas relaciones con nuestros clientes y lo más importante que es, hemos logrado construir al interior de la compañía un grupo de gente muy, muy motivado, muy comprometido y que quiere la compañía. Esas personas que arrancaron conmigo en el barrio obrero, que arrancamos y que ninguno tenía carro, que estábamos todos ahí, hoy todos lograron ir creciendo y tienen sus familias, hoy ya tienen sus hijos estudiando en universidades, en la Universidad del Valle, en la ICESI, en la Javeriana, en la Autónoma, en la Libre, en fin, en muchas universidades. Eso me lleva al tema de la responsabilidad social empresarial, que es que el trabajo del empresario tenga un impacto social responsable tanto en la calidad de los productos que hace como en la calidad del empleo que genera. ¿Cuál cree usted en este momento particular de gran crisis social y económica en Colombia que deba ser el papel del empresario en la sociedad? Esa es una pregunta, Oscar, para nosotros, y que a mí me gusta mucho que me la hagas porque yo a comienzos, ya cuando por allá en el 2002, cuando yo sentí que a mí la vida me había dado algo que yo nunca esperaba, que ya éramos como 200, 300 personas en la compañía, todos trabajando muy bien y yo sentía que la vida me había dado mucho más de lo que yo esperaba, yo sentí que había la necesidad, a mí me duele mucho, por ejemplo, la corrupción. A mí la corrupción y ver la pobreza, a mí eso es algo que me duele. Tal vez por las dificultades que yo también, por las que he pasado en mi vida y por lo que contaba que me tocó vivir con mi mamá, nosotros 7 hijos, viniendo de una familia que nos tocó vivir momentos difíciles. Y mi mamá una persona muy trabajadora, muy correcta, en mi casa los valores son un tema muy importante, siempre un tema muy importante, pero más que hablados eran por el ejemplo de mi mamá, una señora con 7 hijos, verla levantarse desde antes de las 5 de la mañana y acostarse a las 11 de la noche, con una disciplina, con una exigencia. Entonces yo crecí en ese medio muy cercano a la gente de la casa, con las personas que trabajan en mi casa, mi papá había sido agricultor muy cercano digamos, a los trabajadores. Entonces yo jugaba desde chiquito fútbol, me armaba con equipos, con la gente que trabajaba, era una cosa muy divertida y yo siempre he tenido esa cercanía, la tengo con la gente que trabaja en la compañía y entonces a mí el tema, digamos, el tema de dificultad, el tema de corrupción siempre me ha dolido mucho, el tema de la pobreza, pues yo arranco en el barrio obrero, inclusive mucha gente di empleo ahí en la zona, mucha de esa gente se vino y sigue trabajando con nosotros, gente que vive en el barrio obrero. Y allí decidí que yo le iba a dedicar el 10% de mi tiempo a la ciudad y a la región y empecé a meterme en juntas directivas, en consejos directivos, eso ya fue como en el 2002, 2003, muy preocupado para que Cali también para mis hijas, porque me tocó ver cómo una generación se iba, cómo una gente se iba a vivir a Estados Unidos, se iban para España, cómo se estaba yendo la gente porque la ciudad a veces no ofrecía las condiciones y a mí también me dolía eso y también quería que Cali, que mi ciudad fuera una opción para mis hijas. ¿Cree usted que ese criterio de conciencia social del empresario que la mayor parte del tiempo está absorbido por su trabajo y que tiene que hacer, digamos, un esfuerzo adicional para comprometerse con otros temas, es un rasgo general del empresariado vallecaucano o son casos excepcionales? No, yo le diría, y mi experiencia desde el 2002 o el 2005 y de esta generación nuestra, yo creo que es una generación que en eso ha evolucionado mucho y yo diría que hay muchos empresarios hoy, usted ve la cantidad de fundaciones que hay hoy en el Valle del Cauca, yo creo que eso muestra el sentido social de muchas empresas, yo no le puedo decir que que no nos falte más, y estoy hablando, pero yo diría que hay un sentido social, hay un compromiso importante, lo estamos viviendo en este momento. Lo vimos desde la pandemia, incluso el compromiso, digamos, de muchas, y cuando hablo de empresarios, me gusta hablar más aquí estamos hablando del microempresario, el emprendedor, el empresario pequeño, yo soy un empresario mediano, yo no soy un empresario grande, en los grandes empresarios me ha tocado ver gente que realmente está trabajando mucho de esta generación que está trabajando mucho por la ciudad, por la región, muy preocupado por el país, entonces creo que ahí hay un compromiso importante. Siempre hay en los empresarios la preocupación por la calidad de la educación del personal, del talento humano que contratan.
¿cómo ve usted el profesional que está saliendo de las universidades, no solamente de las universidades públicas, que en el caso del Valle del Cauca solamente está la Universidad del Valle, sino de las universidades privadas, con respecto a las necesidades de la empresa? ¿Usted cree que la educación superior está ajustada a las necesidades de desarrollo social y económico de la región? Yo creo que ahí hay una oportunidad muy interesante. Yo creo que hay una oportunidad, ojalá en la medida en que haya más el acercamiento, y como se lo decía a ustedes el otro día en la oficina, cuando nos reunimos con varias de las personas directivas de la Universidad del Valle, yo creo que hay una oportunidad en la medida en que nos acerquemos más la empresa con las universidades, de empezar a entender exactamente cuáles son las necesidades de la región. Yo creo que ahí yo creo que ahí hay algo por ajustar para que, entre otras cosas, de pronto no sean unas carreras tan largas y tan extensas y tan costosas, puedan ser algo más práctico y más acorde a las necesidades. Yo creo que hay una oportunidad en carreras técnicas de menos duración y digamos, que se integren más a las necesidades también que en el mundo está evolucionando y hay cosas que están pasando que son diferentes, pero que entendamos esa transición que se está dando, realmente cuáles son esas necesidades y de pronto exigirle menos al joven en unos temas, en unos currículos que a veces pues, no aportan mucho, y mirar realmente cuáles sí aportan para que evidentemente cuando terminen tengan la oportunidad de encontrar un trabajo o inclusive de ser emprendedores. Desde que yo me gradué, mi deseo era ser emprendedor, mi deseo era emprender mi negocio, pero eso también a veces se requiere que se viva un poco. Si uno no tuvo la oportunidad de la universidad de la calle a veces es mejor que la universidad formal. ¿Cree usted que las relaciones que hay entre la universidad y el sector empresarial deberían mejorarse? ¿Que hay cosas que no están funcionando bien en ellos, que faltan un mayor contacto de los empresarios con los académicos? Indudablemente, indudablemente, además porque creo que hay oportunidades muy valiosas en las cuales nos podemos encontrar y podemos ser útiles para ambos. Yo creo que esa es una alianza ganadora. Lo sentí ese día que nos reunimos con ustedes, con el doctor Varela. Uno ve que evidentemente, y con otras personas que asistieron, sí hay unas oportunidades inmensas, tanto de nosotros ver qué ofrecen las universidades, encontrar ese talento, ayudar a desarrollar ese talento, ver oportunidades, encontrar personas que podemos también apoyar y ayudar a desarrollarlas, y también todo lo que la universidad desde el conocimiento y desde las competencias de esas personas nos puede aportar. Yo creo que en este momento es lo que necesita la ciudad, esa unión es muy importante, y ver dónde creamos una relación de un gana-gana. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel de la Universidad del Valle en ese proceso? Yo diría que la Universidad del Valle tiene un rol, pues su papel yo diría que es mutuo, es que nos acerquemos. Yo creo que puede aportar muchísimo al desarrollo de la región en diferentes campos. En el campo nuestro desde el punto de vista de conocimiento en los diferentes procesos, hay cosas donde hay estudios de las universidades mucho más valiosos que los que uno inclusive a veces se encuentra en la calle, darle la experiencia, tener esas pasantías, trabajar directamente, en el caso de ustedes, con laboratorios de la universidad, con los laboratorios nuestros, ver dónde inclusive no hacemos inversiones que estamos haciendo los dos, sino de pronto que nos complementemos. En programas, en capacitaciones, en compartir experiencias. Ustedes tienen un talento que es admirable, y en la medida en que logramos compartir, aprender mutuamente y logramos enriquecer esa experiencia, yo creo que nosotros vamos a entender mucho mejor dónde generamos valor ambos. Quiero agradecerle a Juan Ramón Guzmán que nos haya acompañado hoy en el programa Charlas en la U. Ha sido muy interesante conocer no solamente su historia personal, sino la manera como creó su empresa y el concepto que tiene sobre la responsabilidad social del empresario y el papel que la educación debe tener en la gente que trabaja en el sector empresarial. Los esperamos en una próxima emisión y muchas gracias.